Parroquia Santo Domingo. Conoce la historia. En esos barrielones, lo que llama uno pobre, pero eso no es pobre. Pobre es el que no tiene a Dios. Nace un pueblo. Vamos a realizar este apasionante viaje por las memorias de la parroquia Santo Domingo de Guzmán en Monterrey de San Carlos. Según estimaciones del INEC, para el año 2023 cuenta con 6.520 habitantes. Los primeros pobladores llegaron a Venado por la ruta de Tilarán en 1947 y a Monterrey por la ruta de la Fortuna en 1950. Entonces eran unas siembras que se quedaban ustedes, esos estañones llenos de frijoles. Esos montones de arroz que se iban ahí pico ahí por donde fui, por esas planadas donde fui, todo eso. Yo como al final tanto que decía que cuando fue aquí tenía que venir con un machete porque no había pasado y era machete y era puro charral y dice que le costaba llegar ahí. Porque fíjate que hay de Monterrey con tanto peón que había que asistir ahí. Mira, yo pelaba a veces hasta 2 baldes así de malanga. Eran unos malangones así, porque con eso, con malanga y queso que tenían así de lujo. Y a los frijoles ahí se les daba hasta 15, 20 pesos. O a pie, yo caminaba a pie hasta la Fortuna Vieja. Yo creo que el padre García era el padre muy santo, muy bueno y muy valiente. Mediante carrilaje se transformaron los charrales en zona habitable. Se construyen las primeras casas de madera con piso de tierra. Son épocas en las que por la necesidad era común andar descalzo. Regiomontanos. Durante el periodo de consolidación de Monterrey como distrito, le caracterizaron actividades sociales como carreras de cintas, partidos de fútbol, salones de baile, en los cuales se animaba con guitarras, rocolas y conjuntos musicales famosos. Abril de 1955, en esa fecha, porque nosotros llegamos, Eduardo venía de 6 meses, y llegamos a vivir en una casa de madera cerrada y de zinc. Habían pasado más o menos unos 5 o 6 años cuando llegaron los primeros. Aunque los caminos eran muy difíciles, pero ya había pasto, ya había casa, ya había algunas cositas. Se dio clases 2 años en la casa de él. La casa era de 2 plantas, abajo era piso de tierra, con unas tablas ahí improvisadas. Donó la plaza, donó donde está la escuela, donó donde está la iglesia y las calles que hoy ya se abrieron. Yo sé que yo llegué teniendo 7 años, en 1961. Cuando mi papá decidió venirse, que era de Fortuna Bagaces, nos trajo en carreta, creo que hasta Cañas. De Cañas en avioneta a Arenal. En Arenal otra vez en avioneta a Venado. De Venado nos mandaron caballos para que llegáramos a Jicarito. Domingo Vargas Sánchez, conocido como Don Fingo, fue un gran gestor del progreso social. Donó terrenos para la plaza de fútbol, el templo y la escuela. Promovió además la construcción de una pista de aterrizaje para avionetas y por este motivo, en sus inicios, a Monterrey se le conocía popularmente como El Campo, por el campo de aterrizaje. En la revista Desarrollo, edición número 22, publicada en 1999, relata a don Joaquín Hernández Campos sobre su llegada a la región en 1964. A pura hacha había que hacer la finca, porque cuando la compré solo tenía 4 manzanas de pasto y el resto era pura montaña. Para 1972 se solía ir al comisariato de Jorge Aguilar para ver televisión en blanco y negro. Había que empezar sembrando el maíz, lo molía con la piedra y luego lo volvía a pasar para que quedara muy finita la tortilla. Ya no, con la mano, comal que le decíamos nosotros, de hierro se usaban. Y va esa tortilla bien asadita, bien rica. Y uno hacía bastantes tortillitas para el día. Y el maíz que cocinaba uno, lo lavaba bien lavadito y lo echaba en agua y le echaba un poquito de sal para que no se dañara. Y no podían faltar porque esa era la comida, era básica. Ya después llegaron y era un gran alivio para uno, entonces ya uno molía en la máquina.
Y también para hacer los tamales, uno molía ese maíz, lo pasaba por un colador bien finito para hacer tamales. Asábamos los elotes también. Entonces mamá, habían ella nos hacía unos vasitos, unos jarritos de la jícara. Ahí tomábamos el agua dulce. Y hacía los guacalitos para comer como un plato. Y a veces no había una cuchara, entonces vea usted de lo mismo, ella hacía una cucharita, mi mamá. Papá tenía unas matas de café. Entonces yo secaba bien ese café al sol, lo echaba en el pilón y ahí era donde tomábamos café. Pelaba papá la caña, bien peladita, y luego la hacían puras tajaditas así, la caña peladita, y la poníamos a hervir en una olla. Como hervíamos esa cañita, quedaba dulce el agua, entonces ahí bebíamos cafecito y bebíamos agua dulce. Lo que llama uno pobre, pero eso no es pobre. Pobre es el que lo tiene a Dios. Gracias a la gran riqueza de los suelos, el pueblo tuvo un rápido desarrollo y pronto ingresa la actividad ganadera, por la cual se viven experiencias como el arreo de ganado. Por ejemplo, en la ruta que conecta Santo Domingo hacia La Garita, era normal ver lotes de 30 o hasta 200 cabezas de ganado traídas de las bajuras. Los caminos eran en parte aún trillos entre fincas. Otro aspecto es que no era común el comercializar leche. Esto por el simple hecho de no existir aún sistemas de refrigeración, pero sí era común la elaboración de queso y el transportarlo en aparejos de caballo. Se trabajaba como el maíz, los frijoles. Nosotros sembrábamos arroz aquí y después lo cortábamos y lo aporreábamos en una ¿cómo que decíamos? En la tarima que poníamos, era una tabla. Y le volábamos juguete ahí y los granábamos. Después les tocaba que sacarlo en un pilón o llevarlo a Monterrey, donde Juan Luis Molina, que era el que tenía una máquina para sacar arroz. Y ya, y no hubo de otra, tuve que aprender a sacar agua. Y con eso cocinaba, arreglaba la casa, y se barría con escoba de monte. Habían partes de potreros, sí, pero era muy poco, el resto era montaña. Yo recuerdo cuando yo llegué en Demitivo a trabajar ahí en Demitivo, era pura montaña. Tenía en mi tío una lecherilla ahí pequeña y un potrero grande, porque el ganado se andaba por todo el potrero y ni cerca. Doña Amada siempre anduvo con San Gerardo al hombro, el finado Padre José. Porque ahí era donde él comía y dormía, era enfermera, era todo lo que usted quisiera. Y yo le agradezco mucho a la finada Doña Amada, porque gracias a ella conocí yo una Biblia. Entre los eventos emblemáticos para los regiomontanos vivieron la llegada del primer automóvil al pueblo para 1974, el cual utilizó don Wilber Villalobos para transporte de enfermos, parturientas, picados de culebras y otros. Eran servicios comunitarios, así como el vehículo de don Rodrigo Villegas, el cual funcionaba mucho para transporte de materiales y alimentos. Entre los eventos históricos es necesario destacar la erupción del volcán Arenal en 1968 y el terremoto de Tilarán en 1973. En estas épocas se utilizaban fogones caseros o de hierro y refrigeradoras a base de canfín. Ya para 1980, Monterrey contaba con 3 teléfonos de casa puestos a disposición del pueblo. Agua potable. En 1956 el agua se traía en baldes, se bajaba a las quebradas para lavar la ropa a mano y en invierno se aprovechaba guardar agua de lluvia en algún barril. Será para 1967 cuando en el centro de Santo Domingo se crea un tanque de captación más eficiente proveniente de una naciente ubicada en la finca de don Félix Rodríguez. Se veía el color de mucha gente que digamos así se enfermó en la espalda, gente que duraba todo el santo día mojado y ya cuando eran las 2 de la tarde todo el mundo estaba terminando, ¿verdad? Hay que trabajar mojado todo el día.
Fue un esfuerzo, sí, de las familias, de los pueblos que nos unimos. Eso se hizo como en 3 etapas. Narra Revista Desarrollo, un proyecto que fue encabezado por la gente de Monterrey, se construyó a pura fuerza y entusiasmo de los que trabajamos. Gracias a eso, hoy tenemos bastante agua en varias decenas de comunidades. Redondel Leonel Hidalgo Alfaro. Anteriormente era un corral pequeño perteneciente a Don Fingo. Luego, Leonel Hidalgo Alfaro donó una manzana de su finca a la Asociación de Desarrollo y así la asociación logró tener los fondos para comprar el terreno. Al inicio se comenzaron a realizar montas de toros, luego pasaron a ser las populares corridas de toros y al pueblo dieron dinamismo y emoción grupos o comités como el grupo ACET y los Diablos Rojos. En Revista Desarrollo se detalla, Porras Solano dijo que él empezó a trabajar por la comunidad en la construcción del primer redondel para las fiestas cívicas junto con los fundadores hace 30 años. Una vez al año cuando podía venir, porque él tenía que venir a caballo, venía por el lado de Santa Clara, no sé qué, hasta La Fortuna. Y entonces la gente llegaba al sacerdote y entonces corría la voz ahí que estaba el sacerdote, que había misa y todo eso. Y ese día se casaban y bautizaban y hacían primera comunión, confirma, uno lo confirmaba un pequeñillo. El redondel, la ermita y la plaza, que estaba ahí también, ahí estaba la plaza. Sí, estaban cerquitas. Por donde está el redondel, ahí es donde estaba todo esto. Se hacía un redondel alrededor, ¿verdad? Grandecito, ¿verdad? Después se pegaban, se traían los postes, se ponía la caña de bambú amarrada con bejucos. Al redondel se le ponían 5 cañas. Así le iban poniendo hasta que se hacía el redondel alrededor. Había un toril que se llamaba, que era un poste en el centro del redondel, que ahí se jalaba, se sacaba el toro del corral, se venía y se amarraba ahí, se apialaba y después ahí el que se iba a montar en el toro, ahí se montaba y ahí se lo soltaban. Y había una cocina que había así como así en los tornillos, así con banquillas para vender comida. Eso era lo que había al otro lado. Varios servicios públicos. La gasolinera antes se ubicaba en el cruce principal de Monterrey. Allí funcionó desde 1985 y para 1994 la trasladaron para la ubicación actual. El Banco de Costa Rica se construyó en Monterrey para el año 1988 y la Clínica de Monterrey de 1993. Educación. La Escuela del Alto de Monterrey fue fundada en 1956 y en 1962 la escuela en Santo Domingo. En 1996 el CINDEA, o Centro Integrado de Educación de Adultos. Y en 2002 el INAM, o Liceo Nicolás Aguilar Murillo. Para el año 2005 el Liceo Rural El Venado. Y para el año 2012 se transformó en Liceo Rural. Avioneta. El campo de aterrizaje en Santo Domingo permaneció activo de 1958 a 1976 para un total de 15 años y se contabilizan otras 6 pistas de aterrizaje importantes en la zona: Venado, Guatuso, La Fortuna, San Cristóbal, Upala y Ciudad Quesada. Los niños, los moreras, ellos vendían dulce ahí, tenían ahí un trapiche también. Y entonces allá donde estaba el cable era de donde se traía la arena para construir. Un saco de cemento puesto ahí le costaba unos 12 colones. Entonces uno lo compraba en la Ciudad Quesada y lo traía en el avión. Con casi arroz, frijoles, maíz de las pulperías, no, más bien de aquí. Y vendían arroz en el negocio de Manolio, algún señor que había ahí. Ahí estaba ese cable que estamos hablando en Arenal ahí. Hicieron un puentecito. Benigno transportaba de ahí para acá con buey la mercadería del negocio de don Jorge, del río Arenal para acá. Eran unas pleitas en esos barrielones, esos caminos, pobrecitos los bueyes. Pero ahí pasaban. Y la gente de aquí, de Jicarito, de Monterrey, de La Garita, de todos esos lugares salía la gente con los caballos jalando. En el caballo jalaban el arroz.
Tiraban los caballos al río y les ponían la carga otra vez y jale. La gente de aquí arriaba cerdos hasta Santa Clara a pie, porque no había quien jalar un cerdo, no había nada. Pues aquí la gente trabajó más que un buey, mano, porque había que hacerlo. Pero gracias a Dios yo digo que hay que alegrarse y que todo se pudo hacer. La pista para las avionetas está ubicada por lo que hoy conocemos como la carretera que va desde el restaurante Las Tablitas hasta el restaurante La Pollera. Existieron cerca de 13 aeroplanos con capacidad para 5 personas. Se utilizaban además para trasladar enfermos, llevar alimentos y materiales. Río Arenal y Puente. Antes de la construcción del proyecto hidroeléctrico Arenal en 1979, el río Arenal era unas 3 veces más grande y por eso era más complicado cruzar de La Fortuna a Monterrey. La mejor ruta era por La Guaria. Don Mario Méndez Cruz narra que, con 8 años de edad, llegó a Monterrey pasando por esa ruta. ¿Qué es lo que pasó con ese palo? Fue que se vino una llena y nos quedamos. Entonces ya la gestionaron y fueron afuera y consiguieron un cable y ya lo pusieron ahí puramente en ese puente. Se pasaba ahí, porque al otro lado era una roca, entonces había esa facilidad. Pusieron unos postes ahí buenos y todo. Y después ya se dio que hubo una carrucha aquí y otra aquí y un cajón. Nosotros veníamos con bechas ahí y ahí enganchábamos la mercadería y pasábamos y teníamos otras bechas auxiliares acá. Todo el mundo se pasaba en ese cajón y se pasó muchos años en ese cajón. Después se trató de hacer un puente y se hizo un puentecito, sí. Ese puente ya es una ruina porque se quedó ahí. Actualmente la carretera principal es la Ruta 4, la que va de Monterrey hacia el Tanque. Ese paso sobre el río Arenal antes quedaba 100 metros río abajo de la ubicación actual y el puente fue de tipo hamaca con 2 cables de hierro. Por allí pasaban carretas y algunas reses. Cuando se necesitaba cruzar lotes grandes de ganado, se esperaba época seca y por zonas bajas se cruzaba. En 1969 se construyó un puente de hierro y luz eléctrica. Será para los años entre 1962 y 1972 cuando, en el centro de Santo Domingo, las casas céntricas se verán beneficiadas gracias a la producción casera de luz eléctrica. Primero existieron generadores a base de diésel, luego se utilizó una planta hidroeléctrica con turbina tipo Pelton. Posteriormente, llegaría el abastecimiento de electricidad por parte de Copelesca para Monterrey y el ICE para el Venado. Con esto se dejaba en el pasado el tener que utilizar canfineras para alumbrar. Por medio de una planta hidráulica que se montó usando el agua del río Purgatorio en el año 62. De ahí por acá, ya el pueblo estaba comenzando a hacerse y logramos de instalar ahí para el servicio propio de nosotros y algunas casas más que había todavía cuando hace tiempo eran pocas. La planta era hidráulica manejada por medio de una Pelton. Lo que se ocupa es que haya lo llamábamos una caída de agua, que haya agua con presión para que le dé el movimiento a esa Pelton. Todavía ahí hay una señal de donde estuvo porque está el tanque que de donde llegaba el agua y en adelante se entubaba como unos 40 metros. Por ahí está, todavía aún no llego, por lo menos yo llego ahí, me quedan recuerdos de cuando tenía que irme en la noche a veces a desaterrarla porque se llenaba de basura la Pelton, la tubería y se mermaba el voltaje. Y lo que podía beneficiarse la gente con esa planta eléctrica en ese tiempo, partiendo de parte de la economía que vivíamos, la situación económica pues, era poco más que alumbrar y planchas, algunas casas tenían plancha eléctrica y algunas otras tenían refrigeradoras pequeñas, pero era el servicio más que se daba porque no era corriente para manejar equipos pesados. La planta que se montó era una planta de 6 kilowatts, el generador que por cierto por ahí está todavía guardado. Primeros pobladores. Un territorio que sumando los regiomontanos junto a los venadenses es de cerca de 390 kilómetros cuadrados y destacan como los primeros habitantes para el distrito de Venado. Carlos González, Ricardo Ramírez Pérez, Juan Noé Jiménez y Nícida Zamora. En el caso del distrito Monterrey,
Juan Porras, Antonio Méndez, José Castro, Manuel Villegas, Humberto Varela, Juan Luis Molina, Nautilio Varela Montes, Vidal Chavarría y Saúl Morales, quienes popularizaron y dieron el nombre de Monterrey. Como dato curioso, hablando de los primeros habitantes de la zona, es importante destacar el hallazgo de restos de vasijas de barro, hachas de piedra, molejones y otros elementos de piedra como señal de ancestrales asentamientos aborígenes. Ahí sí anda de 48 para acá, hágale de Arenal Viejo. De ahí solamente aquí por Venado. Ese camino que está donde está, se desviaron partecillas más. Por Bancalud. Un caballo pasaba tal vez. Hasta Venado sí, pero después para acá era picada por la montaña. Todos nosotros fuimos abriendo el turco, como ahí había dicho. Ya en un tiempo ya era la Fortuna, íbamos a la Fortuna y dimos a Arenal, a llegar al arroz pilado. Sí, arroz pilado. Pilado a Arenal para comprar el billetito. La vida más dura y la vida más feliz que hemos pasado. Exactamente. Y mi hermano Chilo se cortó aquí esto. Ay, sí. Volando machete y llegó con la pata así guindando. No. Guindando a la casa. Y ahí se curó. En un hospital. Y bueno, llegar a un hospital eran 3 días para llegar aquí a San Carlos ese día. No, se moría bueno porque cuando era de sacar en camilla de aquí hasta Tilarán. La diócesis de Ciudad Quesada. Eclesialmente, hasta 1850, Costa Rica y Nicaragua fueron una sola diócesis. Luego se conforma la provincia eclesiástica de Costa Rica y en el transcurso de los años nuestro país llega a estructurarse en 8 diócesis. El 25 de julio de 1995, mediante la bula Maiori Christi Fidelium Bono, el Papa Juan Pablo II erigió la diócesis de Ciudad Quesada. Esta se conforma de 4 vicarías y 18 parroquias, más una cuasi parroquia y con la suma superior a 400 filiales o comunidades. Primer oratorio de la parroquia Santo Domingo. En un inicio los territorios de Monterrey y Venado formaban parte de la diócesis de Alajuela, pero de 1961 hasta 1987 pasaron a ser atendidos pastoralmente por la diócesis de Tilarán, Liberia. Finalmente será para 1995 cuando forman parte de la diócesis de Ciudad Quesada. En Monterrey estaba el padre José. Sí, era abierto, era un techo ahí. Era un galeroncito abierto. De madera, creo que era. Sí, abierto, de madera, nada más era un galeroncito abierto con un banco. Con el altar, nada más. Sí, para hacer el templo. Yo lo vi ahí metido con otra gente, volando piedra afuera del río Purgatorio. No había ni una idea de la iglesia esa, cómo hacerla ni nada. De Santo Domingo, la gente estuvo de acuerdo con era Santo Domingo. No era Monterrey, Monterrey era arriba. Y ahí en la pulpería se llamaba El Campo. Resulta, Juan Vicente era muy comerciante. Yo trabajaba donde él y me decía, vamos a dejar los chanchos a la guardia. Tal vez 10, 15 chanchos. Y los echábamos. Y ellos hacían fila y iban. Aunque se toparan otros chanchos de otra manada, ellos seguían ellos mismos. Y llegaban al río, al puente, y tal vez no querían pasar. Agarraba un chancho de las orejas y el rabo y lo pasaba. Lo iba jalando y los otros chanchos lo seguían. Y pasaban al otro lado y ya seguía uno con los chanchos. Pero sí había que tener mucha paciencia porque eran horas. Y el ganado también para la guardia. Ahí llegaban los camiones. En el río, cuando estaba el puente más caído, pasaban. Y si no, se tiraban al río y caían al otro lado y seguían. Desde los inicios de asentamiento del pueblo, se construyó un oratorio de unos 6 metros de ancho por 9 metros de largo, con techado y paredes abiertas. Más adelante se colocarían tablas como paredes laterales, el piso inicialmente de tierra con bancas sin respaldar. La ermita no tenía nombre, simplemente nosotros le decíamos la iglesia, vamos a misa o vamos a la iglesia, que era con José García. Ahí bautizaban los primeros niños, mucha gente se casaron ahí. El pueblo no tenía nombre, el pueblo solamente le llamaban El Campo, por el campo aterrizaje. Este oratorio se ubica cerca del redondel. Fue construido por el pueblo, principalmente don Wilber Villalobos y Plácido Hernández, los sacerdotes que periódicamente visitaban
el oratorio venían desde La Fortuna y Ciudad Quesada. Un aspecto muy especial y característico es que desde los inicios el pueblo le tiene gran devoción a la Santísima Virgen María. El legado del padre José García Canto. Para el año 1970, con la llegada del presbítero español José García Canto, miembro del Instituto Misionero Español, se le considera como el primer párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Pero este proceso de considerar a Santo Domingo como parroquia llevará años en consolidarse. El padre Chepe dormía en una casa cercana al oratorio. Para trasladarse a celebrar misa a los pueblos, lo hacía por medio de caballos que le prestaban, por ejemplo, los de Don Beto Villegas. El padre Chepe nace en 1940 y fallece el 25 de septiembre de 2021. En España, Instituto Español de Misiones Extranjeras. Después los superiores me destinaron a Costa Rica. En el año 1967 yo llegué aquí a Costa Rica. Mi primera parroquia fue Upala. Me mandaron para los Chiles. Y de los Chiles tocaba visitar los Chiles, Guatuso y lo que hoy es Santo Domingo de Monterrey, con toda esa bajura que viene ahí. El obispo de Tilarán, el que fue, Monseñor Arrieta. Se ayudaba uno por Radio Cima, avisos, las giras que iba a hacer, se los mandaba Radio Cima. Visitaba las comunidades algunas veces durante el año, no muchas, ¿verdad? Porque era grande la parroquia. La celebración de la Santa Misa, dar los sacramentos, bautismos si había, matrimonio, después las confesiones, ¿verdad? Y la gente lo recibía muy bien. Me lloraban, ¿verdad? Que les visitaba con más frecuencia, ¿verdad? Pero no estuve siempre solo. Los 11 años que estuve aquí en Monterrey tuve algún compañero, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo estuve solo de cosacerdote, ¿verdad? Y los laicos me ayudaban mucho también. Yo la diócesis de Ciudad Quesada la conocí hasta ahorita, ¿verdad? Y todo esto, pues decía que era de Alajuela, pero eclesiásticamente era de Tilarán. Después esto pasó ya por acuerdo de los obispos, la conferencia, pasó para Alajuela. Y después ya se hizo diócesis Ciudad Quesada, ¿verdad? Ahorita cuando yo llegué, digo, hace 5 años y medio, me enteré de que Ciudad Quesada era diócesis. ¿Sí? Hay que seguir orando al Señor, porque si el Señor no toca los corazones, ¿verdad? Pues hoy la juventud es como es, ¿verdad? Pero que me parece que escuchan poco acerca de la vocación religiosa, ¿verdad? Tanto en hombres como mujeres, pues, ¿verdad? ¿Sí? A veces quizás les da miedo. Si no hay oración, fallamos ya de viaje, ¿verdad? Porque dice el Evangelio, que el pie obede los asumies, pues, ¿verdad? Primer templo parroquial. La comunidad seguía creciendo y pronto necesitaría ya no un oratorio, sino un templo con suficiente capacidad. Es a bien reconocer y admirar la donación del terreno por parte de Don Fingo. La construcción del templo la realizó Ágabo Solís Hernández con el apoyo de todo el pueblo. Para ello se aprovechó el uso de bueyes con los cuales se logró sacar arena y piedra de los ríos cercanos. Culminada la obra, el sacerdote José Rafael Barquero Arce lo inaugura un 17 de diciembre de 1976. Antes lo que había era una galerita y cuando llovía había que estar con paraguas o sombrilla dentro, piso de tierra. Había unas banquitas ahí que yo recuerdo los últimos días no se podía sentar uno porque ya se caían. Era toda una necesidad la construcción de la iglesia. Era difícil en ese tiempo porque no era como ahora las facilidades que hay, vehículos y carreteras y de todo eso. Sobrado ahí por los curas que había en ese tiempo, José García Canto, Eliseo Quintana, Anastasio Calderón. Ellos fueron los que hicieron las rayas y ellos hicieron un croquis ahí, más que nada Anastasio hizo un croquis con la idea que ellos tenían del templo, como de 12 por 18 metros. Y atrás tenía otra capillita y una oficina, que era la casa cural en ese tiempo. Sí, se construye ahí, a mí me ponen con Eduardo Vargas como ayudante, con cooperación ahí voluntaria de la gente. Los materiales como piedra, arena, eso se sacaron ahí, más que nada ahí en las quebraditas ahí cerca, se jalaba con bueyes, no habían caminos lastrados y eso. La madera la dieron algunos finqueros ahí, igual jalada con bueyes, fue el cielo raso nada más de madera. En ese tiempo traerlo de afuera costaba mucho. Entonces se hacía ahí, se consiguió una maquinita y ahí se hacían
una cuestión ahí muy casera, pero de eso funcionó. Lo que sí se trajo fue el bloque ornamental, que duramos año y algo. Y no, claro, era distinto, no era igual que hacer una lechería o cualquier otra construcción. Es algo distinto, se siente muy bien, ¿o no? Hay una construcción de ese tipo. El padre José García Canto, para celebración de misas, salía de Monterrey a Ciudad Quesada. Allí anunciaba por Radio Cima el calendario de misas para los pueblos. Luego se trasladaba en avioneta hacia Boca San Carlos, cerca de la frontera norte. Iniciaba la gira de misas en las comunidades, hasta llegar a Santa Rosa de Pocosol. De ahí se pasa a algunas comunidades cerca de Guatuso y termina la gira de nuevo en Monterrey. Esta ruta la lograba hacer cada 3 o 4 meses. Estuvo cerca de 12 años en Santo Domingo. Recordamos de manera muy especial y con mucho cariño al Padre José, al Padre Chepe. Su vida, su ministerio, los bienes, el tiempo, las fuerzas, las oportunidades que Dios le dio. Todo para compartir siendo un verdadero misionero. Y con esa claridad de ideas, el Padre José recorrió todas estas tierras de nuestra diócesis en medio de peligros, riesgos y privaciones, pero con un corazón sacerdotal enorme. Segundo templo parroquial. La casa cural anteriormente estaba adjunta al templo. Será en 1994 cuando se inaugura la actual. Posteriormente, el padre Hugo Francisco Herrera Vargas iniciará el proyecto de la construcción del nuevo templo y el padre Félix Ángel Picado Herrera será quien se encargue de realizar la mayoría de la construcción, la cual se realizó del 2000 al 2004. Estaba en los planos, no estaba chorreado todo, pensando que el templo quedara, que fuera fresco, que fuera cómodo. Lo del cielo raso, presbiterio y la sacristía no estaba ni plano. El arquitecto, un hijo de Juan Vicente, ¿verdad? Y también no hacer los fondos, porque tampoco era que estaban los fondos. Ánimo y no, en eso yo le agradezco muchísimo a la comunidad, porque realmente se pusieron, porque de verdad cada quien daba lo mejor, porque era la construcción del templo. Y en eso yo digo, nunca tenga miedo porque Dios provee. La fecha de construcción va del año 2000 a 2000, 2001, 2002, 2003, esos 4 años. Pero, porque yo digo, aquello fue como maratónico, que no se le aflojó y nunca se paró la construcción, que eso es muy importante. Así como dicen, lo dispuso el Señor Dios. Vocaciones. El presbítero Gravin Chaverri Jenkins es oriundo de Jicarito y fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 2012. Diría Pablo, nuestra meta es coronarnos con aquella corona que no se marchita. Dios nos llama a ser santos. Después de que yo tenga claro eso, de que Dios me está llamando en mi vida, en mi realidad, donde me encuentre, me llama a la santidad. Es para todos, no es solo para el sacerdote, para la religiosa, para el que va a misa, para el que ora bastante, no, es la llamada y la invitación, es para todos. Jacqueline Vázquez Guzmán profesó sus votos perpetuos en la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada el 27 de febrero de 2014. Paz y bien para todos, soy la hermana Jacqueline, religiosa franciscana de María Inmaculada. Durante mi niñez y adolescencia pertenecí a la parroquia de Monterrey de San Carlos, a la que guardo con mucho cariño en mi corazón, ya que tengo muy bellos recuerdos y ha dado a mi vida un gran aporte para el crecimiento de mi fe y devoción cristiana. Esta parroquia está bajo el patrocinio de Santo Domingo de Guzmán, un gran santo español, que fue un incansable predicador de la verdad y amante de la Santísima Virgen María. Un día la Virgen en una aparición le enseñó a Santo Domingo a rezar el Santo Rosario. Es decir, que Santo Domingo, podemos decirlo así, es el inventor del Santo Rosario. Le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe.
Domingo también nos enseña a permanecer siempre atentos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, para así poder dar respuesta a toda inquietud con que nos quieran interpelar. Doy gracias a Dios por este gran santo que sigue guiando a mi parroquia de la mano de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, hacia Jesús. Parroquia Santo Domingo de Guzmán, ¿cuál es su fecha de creación? En los archivos históricos de la diócesis de Alajuela se detalla: Parroquia Santo Domingo de Guzmán de Monterrey, en 1988, pero con información de la diócesis de Tilarán, Liberia, el padre José Herrera detalla en su episcopado: Monseñor erigió Monterrey en 1971. En 1961, cuando nació la diócesis de Tilarán, dejaron de ser Alajuela. Del río San Carlos hasta el San Juan, al oeste, pasó a ser de Tilarán. Después se volvió la fortuna, se pasó para Alajuela. Entonces la división ya no era solamente el río San Carlos, sino el río Arenal. Yo era el párroco de Monterrey. Los núcleos para la formación de los agentes de pastoral, para los delegados o celebradores de la palabra, nos reuníamos los de Copevega, Carrizal, Porvenir, Santa Rosa y Monterrey, eran los centros donde nos reuníamos. Y con eso que había le dimos fuerza y me alegro mucho de haber caminado con esa gente que impulsó tanto. El 25 de marzo del 87, la parroquia fue asumida por la diócesis de Alajuela. Todos esos 72 pueblos que formaban esa parroquia, todo eso pasó a ser Alajuela. En aquel momento, teléfono, uno en Monterrey y otro en Santa Rosa, no habían más teléfonos en todo ese territorio que estamos hablando. En tiempos de García era caballo, yo creo que desde Monterrey hasta ya con nosotros, y ya pudimos ir en carros con cadenas. Aprendimos a poner las cadenas y andar en el barro, en verdad descalzo, porque se mojaban los zapatos en barrio, toda esa cuestión. Entonces, ahí lo que había era un documento que se hizo en tiempos de Monseñor Morera, en la historia de la diócesis de Tilarán. En su episcopado, Monseñor erigió un total de 7 nuevas parroquias en la diócesis de Tilarán: Cartagena, La Cruz y Caral, Monterrey en 1971. Pero para Monterrey, la llegada de García Canto. La referencia de Monterrey es García Canto, no es nadie más. Desde ahí, en 1971, hay párroco fijo en Monterrey. Él fue el que hizo la parroquia, él fue el que dio su vida por la gente que encontró allí. Lo que sucede es que para la época era común el crear parroquias y no hacer el total de los trámites para decretar formalmente las parroquias. Es por esto que para el 3 de abril de 2019, Monseñor José Manuel Garita Herrera, tercer obispo de Ciudad Quesada, realiza una sanación en raíz. Decreta como formalmente erigida la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Monterrey. Obispos de la diócesis. En 1995 se crea la diócesis de Ciudad Quesada con Monseñor Ángel San Casimiro Fernández como obispo. En el 2008 es ordenado obispo Monseñor Osvaldo Brenes Álvarez, el cual fallece en el 2012, quedando sede vacante hasta el 2014, cuando es ordenado el actual obispo, Monseñor José Manuel Garita Herrera. La parroquia Santo Domingo de Guzmán de Monterrey se compone de 22 comunidades. Santo Domingo de Guzmán, ubicación Santo Domingo Centro. Santa Eulalia, ubicación Santa Eulalia. San Miguel Arcángel, ubicación San Miguel. San Gabriel Arcángel, ubicación La Garita. San Rafael Arcángel, ubicación Zabalito. San Marcos Apóstol, ubicación Venado. San Juan Bautista, ubicación San Juan. San José, ubicación La Torre. San José, ubicación La Tigra de Venado. San Gerardo María Mayela, ubicación La Orquídea.
San Gerardo María Mayela, ubicación El Alto. San Francisco de Asís, ubicación Pataste. San Francisco de Asís, ubicación La Unión. San Francisco de Asís, ubicación Colonia de París. San Antonio de Padua, ubicación San Antonio. Sagrado Corazón de Jesús, ubicación Montelimar. Nuestra Señora de los Ángeles, ubicación Puerto Seco. Nuestra Señora de la Merced, ubicación Jicarito. Medalla Milagrosa, ubicación Linda Vista. Inmaculada Concepción, ubicación Mirador. Inmaculada Concepción, ubicación Las Delicias. Divino Niño, ubicación Chambacú.